El presidente Enrique Peña Nieto anunció durante el aniversario número 144 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México que mañana sábado 1 de septiembre enviará al Congreso de la Unión su sexto y último informe de gobierno, mismo que dará a conocer en un mensaje a la Nación el próximo 3 de septiembre. Así las cosas, para hacer un balance de esta Administración Pública Federal, nos acompaña ya al teléfono el doctor Enrique Gutiérrez Márquez. Él es director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, Angélica. Un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Gracias. Gracias por tomar la llamada, doctor. De entrada, a 3 meses que concluye el gobierno de Peña Nieto, ¿cuál sería su balance, doctor? ¿Cuáles serían los aciertos o desaciertos o errores? Ok, miren, lo que pasa es que es muy complicado, digamos, hacer un balance general de todo lo ocurrido en estos 6 años, pero como un marco de referencia, yo diría, para nuestro auditorio, pues en un contexto, digamos, este cierre de ejecutivo, este cierre de gestión, en un contexto en donde, bueno, pues ha habido, digamos, gobernadores que han estado con procesos o perseguidos, hay un déficit público enorme propiciado por este gobierno, desafortunadamente, y el propio presidente lo ha reconocido en sus diferentes en apariciones y en las grabaciones que ha hecho públicas a propósito del informe, hemos tenido los años más violentos desde que se ha medido este indicador, vinculados a delitos y, por supuesto, a temas de violencia y de alta incidencia, altos índices de criminalidad, y bueno, pues imagínense nada más también intermediando este cierre de sexenio, escándalos de corrupción, algunos OHL, Odebrecht y por supuesto la Casa Blanca. Y ahora, para terminar, pues altos gastos en imagen del Ejecutivo Federal. Ese me parece que es justo el contexto de donde podemos partir, de donde podríamos analizar. Y bueno, me parece que desafortunadamente para nosotros deja un país bastante lastimado, un país desgastado, con una violencia casi generalizada y, a pesar de lo que pueda decir el propio Ejecutivo, con una crisis importante en el espacio de los derechos humanos que sin duda van a marcar el cierre de esta administración, que además, entre comillas diría, una administración que si bien termina, todavía faltan algunos meses para que concluya, pues está bastante desvanecido o bastante desaparecido del espacio público. Ese sería como una valoración primera general de este sexenio. Doctor Gutiérrez Márquez, y frente a esta valoración que hace, ¿qué diría sobre esta afirmación que hizo en días recientes el presidente Enrique Peña Nieto de que México es mejor que hace 6 años? Fíjate, yo diría ahí, José Luis, Angélica, que ha habido una constante en este ejercicio tan particular del Ejecutivo Federal, porque de alguna manera yo en un primer momento pensé que era una suerte de insensibilidad o de ignorancia o de incapacidad de leer el contexto. Ya ahora me parece más como una actitud más cínica sobre los diferentes procesos y problemas que tenemos, pero yo diría, frente a eso, pues ha habido como una respuesta, ya sea por ignorancia, por cinismo, por incapacidad. Me parece que justo los resultados electorales que vimos el pasado mes de julio, pues son una muestra de que de alguna manera la ciudadanía ya no está dispuesta, o por lo menos en este momento ya no estuvo dispuesta a soportar y de alguna forma se plantea buscar nuevas opciones y nuevos signos políticos que le puedan dar una reorientación a todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años. Me parece que ese puede ser uno de los indicadores más importantes que podemos observar en los últimos tiempos, porque sí lo que se plantea el resultado electoral, más allá del signo partidista que ganó, pues es una solicitud y una demanda de la ciudadanía para reorientar las cosas. No sabemos hacia dónde todavía, pero para reorientarlas y tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Doctor Gutiérrez Márquez, por último, yo espero que las mentiras ya las soportemos, ya hasta aquí. Sí, por esto de los medios de comunicación, o sea, en Red Nacional, en claro, todo el país, ya en la despedida nos siguen diciendo, los promocionales defendiendo, por ejemplo, la reforma educativa, la energética, claro, la verdad histórica en el caso Ayotzinapa y todo esto, ¿no?
Y aquí hemos hablado sobre las obras, no los discursos. Por sus obras los conoceréis. Entonces, ¿qué opina usted de esta campaña mediática? Pues mira, me parece que uno de los elementos característicos que planteó este gobierno era pues gobernar por decreto, gobernar de alguna manera tratando de formar opinión o percepción, pero no resolviendo los problemas de fondo. Es decir, resulta todavía paradójico, y yo creo que este mensaje que se mandó el mes de julio pasado fue muy claro, frente a las cifras alegres, por ejemplo, de que las cosas en términos de seguridad y de respeto de derechos humanos iban muy bien. Pues tenemos el caso de Ayotzinapa, tenemos el tema de Tlatlaya o de Tanguato, que de alguna manera era la realidad necia que se mostraba frente a nosotros los mexicanos, a pesar de lo que las campañas mediáticas trataban de plantearnos o de hacernos ver, un poco tratándonos de insinuar que en realidad era un problema de percepción o de mala percepción de algunos de nosotros y que las cosas iban caminando bastante bien. Yo creo que la realidad, que es la que está ahí presente y la que nos plantea el día de hoy, un balance, diría yo, y creo que no me equivoco, un balance bastante negativo en el rubro político, en el rubro económico, en el rubro administrativo de derechos humanos. Pues es un hándicap que el nuevo gobierno tendrá que resolver, pero que, como tú decías, me parece que a la luz de la historia, este sexenio en particular, de pronto pensamos que ya no podemos estar peor en el siguiente sexenio, y de pronto los presidentes nos hacen ver que nos equivocamos, pero a mí me parece justo que estos elementos pues configuran un proceso muy complicado para el siguiente presidente y deja un balance completamente negativo, José Luis, Angélica, para esta administración que sale y que nos plantea cifras maravillosas de muchas reformas estructurales, 14 dicen ellos, pero que en realidad habría que ver qué tanto impacto han tenido en la vida cotidiana de los mexicanos y en el beneficio que nos ha generado, si es que ha generado alguno, para la población en general, por ejemplo. Hay quien dice que López Obrador se sacó la rifa del tigre, ¿no? Pues bueno, a mí no me gustaría estar en sus zapatos. No, es difícil. El contexto me parece, José Luis, Angélica, que es muy adverso. Por supuesto que él va a tener que construir puentes con la sociedad civil, con las universidades, con los empresarios, porque digamos que la cosa está muy complicada y creo que los frentes abiertos por este gobierno que está saliendo no son menores. Y de alguna manera, bueno, pues al nuevo gobierno se le exigirán resultados pronto, y yo no sé qué tan pronto podrá dar respuesta a temas estructurales muy complejos que este gobierno deja con un gran déficit y sin realmente resolverlos. Además nos educaron con muchos eufemismos, le tenemos miedo a decirles las palabras precisas y correctas, con muchos eufemismos nos educaron en esta época neoliberal. Bueno. Claro. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Enrique Gutiérrez Márquez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias por compartir sus reflexiones con las audiencias de Radio Educación, y si nos permite lo estaremos buscando más adelante. Claro que sí, un gusto. Un abrazo. Un saludo para ustedes y al auditorio. Gracias, qué amable.